Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 3 minutos. Soy Ernesto Rivera. La pandemia es un catalizador del presente. El virus magnifica y pone en evidencia situaciones que arrastramos desde hace años. La inequidad y la pobreza no se inventaron en estos 4 meses. La pandemia tampoco tiene la culpa de que el Fondo Nacional de Telecomunicaciones acumule más de 200 millones de dólares, un fondo que se creó en 2011 para equilibrar el acceso a telecomunicaciones de las zonas más desconectadas del país y que tiene un enorme rezago en cerrar la brecha digital de esas poblaciones. El COVID puso a buena parte del país ante la necesidad de contar con una buena calidad de Internet para teletrabajar, para comunicarse con sus familiares y para educarse virtualmente. ¿Cuánto de este desafío se ha logrado? ¿Cómo podemos transformar esta emergencia en una oportunidad? Para conversar sobre estos temas, invité al doctor Roberto Sasso, máster en Ciencias de la Computación por la Universidad de Essex y doctor en Ingeniería de Software por la Universidad de Oxford, ambas en Inglaterra. Buenas noches, doctor Sasso. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto. Gracias por invitarme. Don Roberto, la pandemia nos obligó a teletrabajar y a educarnos virtualmente, a tener contacto social remoto. ¿Cómo respondió la estructura de telecomunicaciones costarricenses a este desafío? La infraestructura de telecomunicaciones tiene dos aspectos muy diferentes y separados. Una es la infraestructura móvil y la otra es la infraestructura fija. La Internet y la telefonía móvil y la Internet móvil han sido un tremendo éxito. Desde hace 10 años, cuando se hizo la apertura de las telecomunicaciones, hoy en día la penetración de la telefonía móvil es 170% y la penetración de la Internet móvil es 95%. Obviamente eso no quiere decir que el 95% de la gente tiene telefonía móvil, sino que el número de suscripciones es igual al 95% de la gente. Hay gente que tiene varias, pero siempre es una penetración muy alta. Es una penetración que la mayoría de los países no la tienen. Sin embargo, la Internet fija es deficiente. Solo el 57% de los hogares en Costa Rica tienen Internet fija. Y esa Internet es asimétrica. Nosotros decimos, tengo 10 años de estar diciendo que la Internet fija en Costa Rica es lenta, cara y asimétrica. Asimétrica quiere decir que la velocidad de subida es muy baja. Con una conexión que tiene una velocidad de subida baja, por ejemplo, la videoconferencia no funciona, se queda pegada. Y que si usted trata de hacer teletrabajo y de hacer educación virtual y hay varias personas tratando de hacer lo mismo en un hogar, la Internet no funciona, sencillamente no funciona. Don Roberto, ¿por qué ocurre esto? Usted recién acaba de explicar un poco el concepto de la transmisión asimétrica. Los equipos tienen una velocidad de subida y una velocidad de bajada. Tal vez si nos ayuda un poco para las personas que no están familiarizadas con este concepto, lo que la gente ve es que se queda pegada, que se empieza a hacer lenta, parece que estuvieran ebrios, parece que todo el mundo estuviera hablando pasado de copas y tiene que ver con Internet. Es correcto, o sea, la velocidad de subida para que los televidentes y ustedes me puedan estar viendo a mí en tiempo real, yo tengo que tener una buena velocidad de subida. Cuando venden la Internet fija, lo que anuncian es la velocidad bajada. Entonces, no, me dicen, yo tengo una buena Internet, tengo 50 megas, pero eso es de bajada. De subida probablemente tiene 3 o 5, y eso es insuficiente. ¿Cómo se arregla eso, don Roberto? Porque, digamos, la gente dice, en mi casa yo tengo 100 megas y he estado haciendo teleconferencias
y me quedo pegado, me empantano. Exactamente, 100 megas de bajada y tal vez 5 de subida. Y hay 2 personas conectadas en la casa y ya no funciona. La videoconferencia es un buen ejemplo. En el teletrabajo, bueno, hay algunas profesiones que pueden hacer el trabajo ellos solos, ¿verdad? Están escribiendo código, están diseñando algo, pero la gran mayoría de los trabajos son de oficina, son inherentemente colaborativos. Necesitamos estar conversando, necesitamos estar intercambiando opiniones, necesitamos tener reuniones, necesitamos subir y bajar archivos grandes. Para eso necesitamos internet simétrica, que tenga la misma velocidad para arriba y para abajo, o por lo menos que la asimetría no sea tan acentuada como es hoy en día. Los operadores lo que dicen, no, pero es que a mí nadie nunca me ha pedido conexiones simétricas. Antes de la pandemia la gente no sabía que necesitaba conexiones simétricas, a pesar de que habemos quienes tenemos muchos años de estar diciendo que para poder colaborar, para poder estudiar, para poder teletrabajar, necesitamos conexiones simétricas, o por lo menos con una buena velocidad de subida. Y el problema está en la infraestructura. Cuando la infraestructura es de cobre o de coaxial, la simetría no funciona. Y tenemos mucha infraestructura vieja. Tenemos una infraestructura y ¿qué se requiere? Digamos, lo ideal ya no es lo ideal, sino lo que necesitamos para trabajar en las actuales condiciones donde hay enorme cantidad de personas necesitando teletrabajar, telerelacionarse socialmente. Los abuelitos, las mamás, los papás se visitan hoy por videoconferencia, pero esa visita no es solo un lazo de afecto, de confianza, también es mamá, papá, abuelo, hoy comió, hoy tomó las pastillas, ¿cómo se siente hoy? ¿Verdad? Hay una necesidad que ya no es de personas sofisticadas, de un grupo de élite, es una necesidad colectiva. ¿Cómo hacemos para darle vuelta a eso? Igual que la educación, ¿verdad? La educación ya no es información viniendo del maestro o el profesor al estudiante. La educación es una comunicación en todas direcciones, es colaboración con otros alumnos, con otras escuelas, es muchísimo más interactivo. La solución es, y eso lo hemos sabido desde hace por lo menos 15 o 20 años, es fibra óptica. Fibra óptica en los hogares. Durante años les gustaba decir que la fibra óptica era muy cara. Y eso no es así, porque la fibra óptica tiene una vida útil muchísimo más larga. Y la fibra óptica no molesta. Usted le pone la fibra en la casa y todos los problemas de internet desaparecen. Es decir, es un tema de infraestructura que hay que atender con urgencia. Usted en 2015, don Roberto, decía en una conferencia de TEDx que el futuro está lleno de incertidumbre. La pandemia multiplicó esa incertidumbre exponencialmente. ¿Hay alguna manera de transformar esa incertidumbre en una oportunidad? Yo creo que sí tenemos una oportunidad muy valiosa. Yo me acuerdo cuando yo estaba creciendo, ¿verdad? Costa Rica era un país muy pobre y siempre nos decían que nosotros no podíamos tener infraestructura como en los países ricos porque las carreteras son muy caras. Y eso es cierto. La infraestructura digital cuesta una fracción, probablemente una centésima de lo que cuesta la infraestructura física. Pero no solo eso. Resulta que en Costa Rica tenemos como 35,000 kilómetros de fibra ya instalados. Eso quiere decir que la probabilidad de que la fibra pase a menos de 1 kilómetro de su casa es enorme, muy, muy grande. Entonces lo único que hay que construir son lo que llaman los gringos las últimas millas o el último 1,5 kilómetros, conectar los hogares a la fibra. Eso se puede hacer relativamente rápido y relativamente barato. Don Roberto, ese escenario que usted pinta de que la fibra está a 1 kilómetro, probablemente aplique para el GAM y para los centros urbanos principales, Heredia, Cartago, etcétera. Muchos de nuestros problemas tienen que ver con cómo le llevamos internet a ese grupo de estudiantes en La Tigra, en Barra del Colorado, y esos muchachos
necesitamos vincularlos al sistema educativo porque si no, la brecha educativa y digital se va a ampliar y va a ser un problema muy grave de aquí a poco tiempo. Eso es totalmente cierto, pero debo apuntar que hay cientos de miles de muchachos en la GAM que no pueden hacer educación virtual, porque no tienen internet fija en la casa o porque la internet fija que tienen es totalmente inservible. Pero totalmente cierto, los hogares rurales también necesitan servicio. Es más, yo siempre he sido de la opinión que la internet agrega más valor entre más remoto esté la persona. Por ejemplo, siempre hemos dicho que el programa de conectar las escuelas debería empezar por las escuelas más lejanas e ir viniendo hacia el centro, porque agrega más valor una fibra óptica en lugar que usted quiera lejano, Talamanca, que aquí en Desamparados. Don Roberto, desde la revolución industrial, la tecnología destruye empleos y luego los reemplaza por otros nuevos que requieren habilidades diferentes. El ejemplo clásico es el tren que colonizó el lejano oeste y desapareció la gente que tenía las carretas, ¿verdad? Sí. Pero eso trajo muchas cosas. Hoy muchísimos trabajos están desapareciendo y se reconvierten. Está desapareciendo o debilitándose el comercio cara a cara. El transporte de pasajeros se ha transformado. La hotelería cambió completamente. Los servicios bancarios cara a cara. ¿Cómo pueden las personas comunes adaptarse a estos cambios tan radicales? Y la velocidad de cambio solo va a seguir aumentando, ¿verdad? Esto no se va a detener. Por eso es tan importante tener una infraestructura educativa que les permita, no solo a los niños, que les permita a todos el poderse reeducar o continuar aprendiendo el resto de la vida. Aquellos tiempos donde uno estudiaba y adquiría una profesión y ejercía esa profesión durante 30 años y se pensionaba, eso se acabó, porque el mundo cambia tan rápido que uno tiene que seguir aprendiendo cosas nuevas para seguir siendo vigente. Y necesitamos una infraestructura educativa que nos permita hacer eso, más en tiempos de pandemia. Pero aún sin tiempos de pandemia, era necesario poder hacer este tipo de enseñanza colaborativa de alta velocidad y para todo el mundo, no solo para los estudiantes jóvenes. Uno de los daños más duros y también que pueden tener efectos a más largo plazo es la interrupción del ciclo educativo. Hoy hay cientos de miles de jóvenes, de niños con dificultades para estudiar. ¿Cómo evalúa usted el impacto de esta pandemia en la brecha educativa que ya teníamos? Se está haciendo más grande, ¿verdad? Los niños de los colegios y escuelas privadas tienen tienen una conexión más aceptable y tienen computadoras y tienen medios para seguir estudiando. El estudio que están recibiendo no era igual al presencial, pero es muchísimo mejor al que no están recibiendo en la educación pública. Hay muchas posibilidades, don Roberto, muchas posibilidades de que el MEP tenga que postergar el regreso a clases presenciales. La pandemia se está moviendo de un punto a otro del país, el epicentro, las cosas cambian muy rápido y hay mucho que desconocemos todavía. ¿Qué estrategias tecnológicas se podrían aplicar para estudiantes de zonas con poco acceso a la tecnología? ¿Cómo integrarlos? Yo creo que se pueden hacer cosas, ¿verdad? Hacer disponibles conexiones de fibra óptica muy rápido. A mí, por ejemplo, yo siempre me acuerdo cuando me contaron en Suecia, creo que era, que llegaron y le ponían fibra a todos en el barrio. Todas las casas le ponían la fibra. Entonces, el costo de conectar cada casa es muchísimo menor que si nada más al que llama y pide el servicio van y lo conectan. Si yo tengo que conectar una casa en un barrio, me cuesta, no sé, por decirle 100, que si conecto todas las casas de ese barrio, me cuestan 30 cada una. Entonces, hacer eso y a la gente de escasos recursos, la Fonatel la debe subsidiar.
Eso no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Para eso crearon la Fonatel. Entonces, pero el problema de los subsidios de la Fonatel son los procesos interminables de licitaciones, ¿verdad? Yo no veo por qué no se puede hacer nada más según el quintil de ingresos del hogar, se le otorga un 10, un 20, un 30, un 100% de descuento, financiado por Fonatel. Y la otra que se puede hacer es que para estudiar y teletrabajar no es tan necesario, no voy a decir que no es necesario, pero no es tan necesario la conexión internacional. La conexión internacional, que es el cable submarino, que nos conecta a Costa Rica con el resto del mundo, hace unos años constituía el 70% del costo de una conexión, el 90% del costo de una conexión a Internet. En estos momentos yo no sé qué porcentaje será, pero estoy seguro que sigue siendo un porcentaje muy alto. Entonces, así como hacen paquetes de celular donde le ofrecen minutos y le ofrecen toda clase de cosas, ¿por qué no hacen un paquete de Internet fijo donde me ofrecen tráfico local de altísima velocidad de subida y bajada a un precio muy, muy bajo, por 5,000 colones mensuales? Puede tener 50 megas de subida y bajada solo en el ámbito nacional. Eso les permitiría estudiar, eso les permitiría trabajar a un montón de gente. Así es. Es una idea. Son buenas ideas y se necesita una lluvia de ideas porque la pandemia, todo indica que se va a prolongar, que los tiempos se van a extender. Necesitamos recuperar a los estudiantes, unirlos, facilitarle a los educadores, a los maestros, a los profesores las posibilidades de conexión. Y uno de los grandes fallos tremendos de los últimos años es la baja ejecución del Fonatel, del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que se creó para universalizar el acceso a Internet y que tiene millones de dólares sin ejecutar. ¿Qué podríamos hacer con ese dinero aplicado a tecnología educativa y laboral? Un dinero que está ahí parqueado sin usar. Lo que se necesita es una manera de usarlo rápido. O sea, lo que ha pasado en estos 10 años da muchísima lástima, ¿verdad? Son las mejores intenciones, proyectos bien diseñados, pero es un montón de burocracia, ¿verdad? Porque es muy importante seguir el proceso. El seguir el proceso a veces es más importante que el resultado, ¿verdad? Y así es la administración pública. Lo que necesitamos es encontrar una manera de que eso se pueda ejecutar rápidamente. Y a mí me parece que una es esa, ¿verdad? Habrá problemas legales, pero en tiempos de necesidad se encuentra la copa al palo. Si una persona de bajos ingresos que está registrado en el IMAS y todos los lugares donde tiene que estar registrado, compra una conexión a Internet, se la paga Fonatel, ya se acabó. Sí, es una idea para usar esos fondos, claro, de la misma manera que un subsidio que da el FONAVE o que da el IMAS, así, nada más que aplicado a tecnología para conectividad. La conectividad es un derecho fundamental que tiene que tener la gente en el siglo XXI. Sin eso no podemos desarrollarnos, no podemos estudiar, no podemos superarnos. Don Roberto, la llamada economía de plataformas, Amazon, eBay, Uber, Airbnb, etcétera, significa un aporte de servicios para los usuarios, pero es todo un desafío para los estados y para los ministros de Hacienda. ¿Cómo lograr que esas empresas con estructuras virtuales y que están ubicadas extraterritorialmente aporten a la sociedad y al estado en donde se brindan los servicios? Eso es bien difícil, ¿verdad? La pregunta es muy buena y la respuesta es que es bien difícil. Porque, o sea, se puede hacer a través de la tarjeta de crédito. No, pero hay gente que tiene tarjetas de crédito de otro lado y con la dirección IP, y la gente tiene VPNs y echa la regla, echa la trampa, ¿verdad? Hoy, por cierto, estaba viendo que las 4 empresas más valiosas del mundo son todas empresas que trabajan en Internet. El valor de mercado de las 4 empresas es más de 100 veces el PIB de Costa Rica.
4 empresas que emplean menos de 1,5 millones de personas y tienen un valor de mercado que es 100 veces el PIB de Costa Rica. Es difícil de entender eso, ¿verdad? O sea, el poder que acumulan esas empresas es increíble. ¿En algún lugar del mundo le encontraron la comba al palo, como usted dijo recién, para anclar el dinero que esas empresas producen en sus territorios? No, esas empresas mueven cantidades increíbles de dinero alrededor del mundo, ¿verdad? O sea, es muy, muy difícil. En Europa han hecho de todo, han creado toda clase de reglas. En Estados Unidos hay algunos que quieren partirlas en pedazos porque son demasiado grandes. Es un problema, ¿verdad? Y esa es ¿cómo se llama? La sinergia de las redes, lo que ha hecho que el que pega primero pega 1000 veces, ¿verdad? Sí, ya no 2 veces, sino 1000 veces. Los científicos de ingeniería, expertos en tecnología, se han acercado, están agrupados y se han acercado de alguna manera al MEP. Me quedé dándole vueltas a esta propuesta que usted decía, bueno, ¿qué pasa si Folatel le hace un subsidio a la gente? ¿Ha habido algún tipo de contacto, de conexión? ¿Cómo hacemos que los científicos, que la gente que está pensando y que tiene el conocimiento, le aporte a los funcionarios que están defendiéndose como pueden en una situación completamente inesperada, demencialmente diferente al escenario que habían planificado para este año? ¿Cómo los conectamos? Debe haber, pero yo desafortunadamente he estado alejado del MEP, no estoy al tanto de lo que está sucediendo. El proyecto de la red educativa es un proyecto que lleva muchos años y ha generado muchas frustraciones para mucha gente. Sigue siendo totalmente necesario, pero veamos que aunque si esa red existiera, esa red conecta a los centros educativos, no conecta a los estudiantes a los centros educativos. Sí. Okay, entonces esa parte sigue haciendo falta. Y sí, yo conozco muchos tecnólogos que quieren ayudar y la pandemia nos ha afectado a todos, pero yo creo que se han acercado más al sector salud que al sector educación. Bueno, don Roberto, creo que es un buen punto de partida. Este programa no es nada, ni yo soy nadie, ni nada que vincule, pero es necesario que todas las personas que tienen el conocimiento justamente se interconecten con el resto de la sociedad porque este es un problema enorme, completamente nuevo y que tenemos que resolver. No nos podemos quedar parqueados en la situación en la que estamos. Yo le agradezco mucho su tiempo, don Roberto. Yo le agradezco a usted, Ernesto. Yo realmente creo que el tema es importante y no pretendo nunca tener las ideas que hace falta para resolverlo, pero si logramos que más gente converse de esto y salgan más ideas, estoy seguro que el talento sobra en Costa Rica para resolverlo. Ojalá que sí. Don Roberto Sasso, experto en tecnología y con una pila de títulos que ya presentamos al inicio del programa. Gracias, don Roberto. Muchas gracias, Ernesto. Mucho gusto. Gracias también a ustedes por estar ahí, por acompañarnos. Gracias por hacer el esfuerzo que todos estamos haciendo como sociedad, como colectivo de personas que viven en un mismo territorio para cuidarnos, para protegernos, para salir adelante en esta pandemia. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.